El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga mucho, muy bienvenidos. Dios está en este lugar, tomen asiento, que la palabra de Dios, que la gloria de Dios, que el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar repose sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya. Me place muchísimo una vez más venir a compartir palabra de Dios, una vez más traer el mensaje que viene de la palabra de Dios, ese mensaje que viene fresquito del cielo, ese pan fresquito, ese pan que realmente nos da y nos alimenta en todo momento y en todo lugar. Fundamentalmente en este lugar, a Dios le ha placido que en este lugar Él traer su palabra fresca, su palabra de aliento, pero por sobre todas las cosas la palabra de revelación de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Amén. Es importante entonces, amados hermanos, que sepamos los tiempos que estamos viviendo, que sepamos también, escuchen bien, amados, porque es importante toda palabra que viene de Dios, de tenerla muy en cuenta. Si hay algo que a Dios le plació a cada uno de nosotros es apartarnos de la vana manera de vivir. Amén. Amén. Dios te sacó de la vana manera de vivir. Estábamos viviendo de cualquier manera, no teníamos un patrón moral y espiritual en el cual nosotros pudiéramos apoyarnos para saber cuál es la forma verdadera de vivir. Vivíamos de cualquier manera. ¿Ustedes se acuerdan en la película del Antiguo Oeste? Cuando la gente vivía sin ley, cualquiera hacía lo que quería, cualquiera mataba a cualquiera, y la forma de vivir era el que mayor velocidad tenía de sacar su revólver y matar a los demás. Imponían la ley de acuerdo a la velocidad que tenían para sacar sus armas. No había ley. Ustedes saben que nosotros también vivíamos así. Vivíamos sin ley, no teníamos ley. Vivíamos de cualquier manera. No sabíamos realmente cuál era lo bueno y lo malo para vivir, qué era lo que podía llegar a agradar a un Dios que muchos años atrás había elegido a un hombre para formar una nueva humanidad. La humanidad caída, la humanidad que le había dado la espalda a Dios con el principio allí de Adán y Eva. La humanidad que realmente le había dado esa espalda a Dios y que estaba viviendo fuera de lo moral. Allí se construyó la Torre de Babel. Allí, como quien dice, el hombre quiso endiosarse a sí mismo, tener sus propios valores morales, sin consultar a Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y descendió Dios, dice, cuando estaban haciendo la Torre de Babel. Descendió Dios y vio lo que la gente, lo que los hombres estaban haciendo. ¿Me estás escuchando? Amén. Y dice que fue tan impactante para Dios ver cómo cada cual hacía lo que quería, y cómo el hombre se enaltecía a sí mismo, y cómo el hombre iba montándose una torre tremenda para estar en la cúspide, en lo más alto, y decir: nosotros somos los valores morales que vamos a implantar leyes a la humanidad, descuidando lógicamente la ley y la moral que venían de parte de Dios. El hombre por sí solo siempre quiso caminar independientemente, no escuchando la voz de Dios, porque nadie se quiere sujetar. Hay rebeldía en la humanidad, amado. Aún en nosotros mismos busquemos, y hay algo de rebeldía. Hay algo de que nosotros decimos: ¿quién me va a venir a enseñar a mí la forma de vivir? Hay algo en nosotros que todavía se nos revela contra Dios, cuando no queremos obedecer a Dios, cuando no queremos estar encuadrados en cuatro paredes, como en un templo, para decir: yo escucho palabra de Dios. ¿Saben por qué estoy acá, hermanos? Porque aprendí a obedecer. ¿Me estás escuchando? Dejé de lado aquel principio moral personal en la cual yo vivía. Dejé de lado aquellas cosas que hacían que yo fuera un hombre determinadamente exitoso para vivir una realidad personal y lejos de Dios. Hasta que Dios un día, en su gran misericordia, me hizo ver y notar de que yo no valía nada, de que mi ley no valía nada, que mi moral no valía nada,
a los ojos de Dios. Yo a los ojos de los demás me veía como una persona moral, bien, pero hacía lo que yo quería, no consultaba. Hasta que me di cuenta y Dios me fue llevando a los lugares donde yo nunca quise estar, en enfermedades, en depresión, en desazón. Y ahí se acabó el hombre que podía hacerlo todo. Ahí se acabó el hombre que tomaba determinaciones. Tenía mi familia, mis hijos chiquitos, y yo tomaba la determinación y la guía de ellos. Y me parecía que estaba bien, porque todo relativamente era un hombre exitoso. Pero llegó el momento en donde este hombre exitoso comenzó a ver de que en realidad no era yo el centro de todas las cosas. Comencé a ver que se me acababan las fuerzas, se me acababa la sabiduría, se me acababa todo aquello en lo cual yo había confiado y había hecho como un altar de mí mismo. Comencé a ver que realmente la enfermedad estaba golpeando la puerta de mi casa y había entrado sin darle permiso. Comencé a enfermar mi esposa, comencé a ver realidades que antes nunca habías vivido. Claro, mientras uno es joven, cree que se siente con fuerza, cree que todo lo puede. No, amado, nada podemos hacer sin Cristo. Comencé a ver que se derrumbaba mi castillo, se derrumbaba mi moral, se derrumbaba mi fuerza, se derrumbaba todo aquello por lo cual yo había construido por muchos años. Comencé a ver que ya no podía depender de mi fuerza, no podía depender de mí mismo, ni de mis capacidades, ni de mi talento, ni de mi dinero. Nada me servía. Pero tuvo que pasar algo en mi vida. Tuvo que pasar algo que cambiara. Y eso que pasó fue porque Dios había escogido mi vida desde el vientre de mi madre. Yo no lo sabía. Yo creía que simplemente tenía una forma de vida que yo podía manejar. Pero en realidad no era así. Yo no podía manejar mi propia vida, y mucho menos la vida de mi familia. No sé si me estás escuchando. Nadie se cree, amado, autosuficiente. Nadie se crea que puede manejar su vida sin Dios. Nadie se crea que puede manejar su familia sin Dios. Nadie se crea, porque no sos dueño de la familia que Dios te dio. Vuelvo a decir, apenas sos alguien que puede guiar a tu familia, pero con la guía espiritual de Dios. No podés determinar el destino de tus hijos. No podés ni siquiera determinar tu propio destino. Yo sentía de parte de Dios que teníamos que hablar de este tema. Porque hay muchas personas que por allí se creen autosuficientes, porque tienen fuerza, porque tienen ciertas libertades, o porque creen que pueden hacer todo, comprar, vender y hacer lo que quieren. Pero todo lo que estás haciendo, amado, todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Tanto lo bueno como lo malo. Cuando yo me di cuenta que ya no podía con mi enfermedad, ni la enfermedad de mi esposa, empezamos a recurrir al Evangelio, ella comenzó a ir a una iglesia, y allí a partir de ahí se fue abriendo un panorama diferente al cual yo había vivido durante mucho tiempo. 40 años viviendo a mi manera, 40 años llevando una vida personal, hasta que me di cuenta que ya no podía, ni conmigo, ni con mi casa, ni con nada. Y cuando me di cuenta de eso fue porque realmente Dios me enrostró, me puso un espejo delante y me hizo ver quién era. A veces nunca nos hemos detenido a mirarnos realmente cómo somos, qué estamos haciendo. Hoy estaba viendo por televisión a un actor argentino, Víctor Bo. Dice que él mismo se miró y de repente dice que el periodista le estaba hablando y él estaba embelesado mirándose, pero no viendo la belleza de su vida, no, al contrario, estaba viendo lo decrépito que había sido. Se estaba viendo a sí mismo en un canal de televisión, por sí mismo. Ustedes saben que cuando lo están filmando se está viendo ahí. Y él estaba viéndose, dice, no puede ser que ese sea yo. Estaba reflexionando sobre eso. Y cuando el periodista le dice, pero me estás escuchando, estás dormido. Dice,
realmente estaba mirándome y dice, no puedo creer que ese sea yo. Un hombre realmente exitoso, que cuando se veía joven, él se veía realmente a sí mismo como alguien realmente con mucho éxito, con dinero y con todo lo demás. Pero hoy está decrépito y se mira y no se puede reconocer. Esa es la vida de un hombre. La vida pasa, amado. Hoy te ves joven, dentro de muy poquitito tiempo ya no vas a ser el mismo. No te vas a reconocer. Tu personalidad, tu intelecto, tu voz, tu forma de ser, a lo mejor sigue igual, pero tu rostro va cambiando, tu figura va cambiando. Vas cambiando poco a poco. Eso es lo que somos. Y a veces tanta vanidad y tanto orgullo, ¿no? A veces tanto nos creemos, no somos nada, ¿no? Cuando yo me vi en esa situación y vi mi familia hundida y sumergida, y yo miraba a mis hijos chiquitos y digo, ¿qué va a ser de ellos? Yo me estaba despidiendo de este mundo, hermano. Nos habíamos sentado, me acuerdo de la vez con mi esposa, a reflexionar sobre lo que nos quedaba. No sabíamos cuánto nos quedaba. Mis hijos ignorando lo que nosotros pensábamos. Hasta que entró Jesús a mi casa. Hasta que le dimos la oportunidad de que entre. Cuando decidimos decirle, entro en mi casa, Señor. Porque no soy nada. Ni soy capaz de hacer absolutamente nada. No soy dueño de mis días. Ni soy dueño de mis hijos. No soy dueño de lo que me diste. No soy dueño de nada. Cuando reconocí todo eso, amado, y comencé a obedecer a Dios y a sacar el orgullo personal de que todo lo podía, ahí mi vida comenzó a cambiar. Y desde aquel tiempo, ya hace más de 21 años, desde aquel tiempo hasta ahora, he nacido de nuevo, me siento haber nacido de nuevo. Siento que mi vida es diferente, siento que mi vida ya no es simplemente un vano recuerdo, pero que me sirve solamente para que podamos reflexionar y que podamos darnos cuenta a qué nos llamó Dios a cada uno de nosotros. Vos de aquel lado, yo de este lado, en otro momento estarás en otro lado, pero Dios nos llamó. Vos estás aquí porque Dios te llamó. Vos estás aquí porque Dios te sacó de aquel lugar oscuro, sombrío, terrible. Solamente el panorama que tenías delante tuyo era muerte y desazón. Era terrible lo que estabas viviendo. Y quizás no te habías dado cuenta, como yo tampoco, hasta que llega algo, un clic en nuestra vida, algo que lo motiva, un detonante, algo tiene que pasar para que nos demos cuenta que no somos infalibles. Y cuando nos damos cuenta de eso, comenzamos a depender de aquel que nos llamó. Comenzamos a conocerlo, queremos saber quién es. De repente pasamos a ver que realmente Él es todo para nosotros, que Él es el centro de nuestra vida. Su palabra nos dice, yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Amén. Amén. Si hay algo que yo aprendí es eso. Yo me siento con más vida que cuando yo estaba siendo más joven. Me hace acordar a Caleb. Aún tengo la fuerza, decía Caleb. Tenía 85 años, Caleb. Y dice, aún tengo la fuerza de levantar la espada, y pelear y guerrear, como cuando tenía 40. ¿Me estás escuchando? Amén. Los hombres en Dios, amados, cambiamos. Los hombres en Dios tenemos un cambio, pero también tenemos que estar determinados. Los hombres en Dios, la gente en Dios tiene que estar determinado a apartarse para vivir una vida con Dios, apartarse de este mundo impío y pecador, apartarse de la vana manera de vivir, apartarse y dejar todas aquellas cosas que por allí la teníamos como sublime antes, apartarnos y comenzar a vivir la vida nueva que Dios exige en este tiempo. Nadie puede llamar al Señor Jesucristo Señor si no se aparta y se somete a Él. Hay algo que tenemos que entender, amados. Fuimos llamados, recibimos a Cristo, comenzamos el cambio, y ese cambio que comenzó en nuestras vidas también requiere obediencia, sujeción, fe. Ese cambio necesita que vos puedas estar instruyéndote en el camino a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Entonces sí, ahora tenemos patrones morales, espirituales, grandes, poderosos y únicos. Ya no lo manejamos nosotros mismos, sino que nos manejamos a través de este libro, la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos los patrones morales y espirituales que nos conducen a la verdad, que nos llevan a reconocer la verdad, que nos llevan a reconocer que sin Dios no somos nada.
¿Estás escuchando? Tu vida cambia cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, ese nuevo cambio. Aprender a reconocer cuando nos damos cuenta de que hemos nacido de nuevo. Cuando no anhelamos otras cosas que no sea Dios. Cuando no anhelamos otras cosas en nuestro corazón, que no sea el centro Jesucristo. Ahí comenzamos a darnos cuenta que nacimos de nuevo. Si todavía hay cosas que nos están ligando con el pasado, si nos están ligando con la tierra, si nos están ligando con las cosas de este mundo, es que todavía no hemos experimentado ese cambio. ¿Me estás escuchando? Amén. Todos fuimos llamados a dejar el mundo viejo. Todos fuimos llamados a dejar todas aquellas cosas que pertenecen a este mundo, amistades y todas las cosas que relacionan con el mundo. Cada uno de nosotros que fuimos llamados a obedecer. ¿A qué fuimos llamados? A obedecer. Tenemos que aprender a obedecer, amado. Porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Yo aprendí a obedecer en todo ese tiempo. Aprendí a caminar en el camino del Señor. Y muchas veces me trajo muchos problemas con el mundo, con la gente, separaciones, enojos, cosas, enemistades, juzgamiento. Pero de nada de eso me quejo, y todo eso, como dijo el apóstol Pablo, lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Me interesa tener excelente relación con Dios. Nos debe interesar como pueblo de Dios a tener una excelente relación con Dios. ¿Me estás escuchando, amado? Yo quiero que entiendas bien esto, porque si entendés esto, a partir de este día, con esta palabra, tu vida va a comenzar a tener un vuelco de 180 grados. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hemos sido llamados, pero dice la palabra de Dios que son pocos los... ¿Por qué? Porque llamados fuimos todos. Pero ¿cuántos quieren obedecer? ¿Cuántos quieren transitar este camino de la cruz? ¿Cuántos son capaces de tomar la cruz? Nos gustan los beneficios que prometen las promesas bíblicas, pero ninguna promesa bíblica se va a cumplir en nosotros si no cargamos con la cruz. ¿Me estás escuchando? No hay ninguna promesa, Dios no está obligado a cumplir sus promesas si nosotros primero no obedecemos las demandas de Dios. Porque hay promesas, pero hay demandas. ¿Qué hay? Demandas. ¿Qué hay? Demandas. Y esas demandas, amado, son las que nos van a llevar a la promesa. ¿Me estás escuchando? Amén. Ninguna promesa se cumple en Dios sin primero no obedecer a las demandas. Es fácil llamarse cristiano. El problema es obedecer, someterse y recibir las demandas de Dios. Ahí entonces nos hacemos acreedores de las promesas. Las promesas de Dios son todas buenísimas. Las promesas de Dios son todas poderosas. Las promesas de Dios, todo el mundo anhela las promesas de Dios. Es más, aún se habla más de las promesas, pero no se habla de las demandas. Y sin obedecer la demanda no hay promesa. Entonces, en vano es que digan y hablen de las promesas si primero no se hablan de las demandas. ¿Me estás escuchando? Amén. No poder recibir ninguna promesa, amado, que nadie se haga ilusiones de recibir una promesa si primero no obedece las demandas. Las promesas están supeditadas a la demanda. ¿Me estás escuchando? Amén. Quiere decir entonces que hay demandas que nosotros tenemos que obedecer. ¿Amén? Amén. Tenemos que empezar a dejar el yo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del yo, del mí y todo eso? Que debemos aprender a dejar eso que hace que nosotros tengamos más miramiento en nosotros mismos que en las cosas del reino. Si hemos sido llamados dentro del reino, ya no podemos mirar para atrás. Dice que se vuelve atrás no agradará mi alma. ¿No dice así la Biblia? Amén. Es lo mismo que estar pensando en Egipto, cuando el pueblo fue traído, rescatado, traído a libertad, aunque vivieran en el desierto, están pensando en Egipto, en volverse atrás. ¿Por qué era eso? Porque realmente ellos no habían experimentado
el verdadero nacimiento con Dios. Pero hay una palabra que va a definir mejor esto, y yo quiero que vos te entiendas a través de la palabra escrita y la palabra verbal que Dios pone en mi boca. ¿Para qué? Para que todos nosotros podamos entender el mensaje y ponerlo por obra. En vano es, amado, que vos oigas hoy aquí y luego no pongas por obra. No porque yo te lo diga, sino porque Dios lo dice. Amén. Amén. Y cuando Dios habla, tenemos que callar, y tenemos que oír, y tenemos que obedecer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento viene por él. Oír la palabra. Entonces tenemos que oír y luego poner por obra, obedecer, amado. Si Dios nos manda a separarnos, separémonos. Y la separación del creyente con respecto a la vida futura tiene mucho que ver con las cosas que vos tenés que dejar. Yo no sé cuántas cosas tenés que dejar todavía, pero yo fui obligado de alguna manera a dejar. Salvando las grandes distancias, yo me sentí un poco como Abraham. Cuando yo salgo de mi tierra, y te puedo asegurar que te lo voy a decir delante del Espíritu Santo con mucho temor, cuando salgo de mi tierra, realmente veníamos a un lugar donde no conocíamos. Nosotros estábamos en Villa Elisa, partido de La Plata, una ciudad donde vendíamos autos, donde estábamos bien. Y de repente nos encontramos en un campo, en Mapi, allí. No sabíamos nada de campo. Lo único que sabía es que había animales, que era extensivo, que era lindo, pero que nada tenía que ver con lo que todos nosotros habíamos aprendido. Si vemos la vida de Moisés, y siempre salvando la gran distancia, no estoy comparando con ellos, sino que estoy diciendo, gracias a Dios por permitirme haber experimentado algo a través de la palabra. Cuando Moisés nace, ¿en dónde? En Egipto. Hasta ese momento los que nacían estaban multiplicándose de gran manera que el faraón dijo, no, se están multiplicando esto, y el día que tengamos una guerra con el enemigo, estos se unen con el enemigo, nos hacen pedazos y este pueblo queda libre. Mantengámonos bien, entonces matemos todos los niños para que no sigan multiplicándose. Y así que llega Moisés, nace Moisés, y es escondido durante 3 meses. Y es soltado en el lago allí. Allí lo recoge la hija de Faraón y lo adopta como su hijo. Y ahí estuvo Moisés 40 años en Egipto. Y es arrancado de allí. ¿Por qué? Porque él mata, porque tenía celo. Porque si hay algo que tenemos que entender, amado, cuando uno es llamado, de alguna manera está haciendo cosas que no quiere hacer. Cuando uno es llamado, no se siente bien en este mundo. ¿Me estás escuchando? Vemos como que no encajamos en este mundo. Moisés no encajaba ahí en Egipto. Por eso es que Moisés ve el sufrimiento de su pueblo y sufre con su pueblo, siendo un príncipe, siendo nieto de Faraón y, ojo, candidato al trono de Faraón junto con el hijo de Faraón. Era un príncipe en Egipto. Quizás nosotros también fuimos príncipes de alguna manera. No sé si me estás entendiendo. Y amábamos las cosas de ese principado. Amábamos porque nos servía. Yo amaba lo que tenía. Amaba lo que había hecho. Amaba todo lo que estaba haciendo. Hasta que entró la enfermedad. Y me di cuenta de muchas cosas. Allí Moisés mató a un egipcio, porque estaba doblegando a uno de sus hermanos. Y cuando se entera Faraón de la muerte, por miedo, Moisés huye y pasa 40 años en un desierto cuidando ovejas. Tuvo 40 años de príncipe, y para olvidar esos 40 años de príncipe tuvo que pasar 40 años en un campo con las ovejas, en un desierto. ¿Me estás escuchando? Amén.
O sea, Dios te cambia la vida. Dios me cambió la vida de esa manera. De estar en un principado lleno de éxito, fui a parar con las ovejas. O sea, de alguna manera me siento identificado, salvando las grandes distancias. Siempre digo esto con mucho respeto. Pero yo aprendí a través de la Biblia que tenía un llamado. Aprendí como vos tenés que aprender que tenés un llamado. Que te sacó Dios de Egipto, que te sacó del éxito, entre comillas, del orgullo. Yo recuerdo a muchos hermanos que están acá presentes que venían con un orgullo acá. Se paraban cruzados de brazos y empezaban a mirar a todos como... Y está acá el hermano, él mismo se da cuenta y él mismo se carga. Un hermano querido. Y le llevó tiempo salir de Egipto. Pero un día salió y se metió con todo. Se comprometió con este evangelio maravilloso. Viste que todos tenemos algo de Moisés. Y también tenemos algo de Abraham. Hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Es hermoso haber salido de Egipto. Pero Dios está demandando algo más. Dios está demandando algo más de nosotros. Ponete contento de que saliste de Egipto. Pero tenemos que pasar un desierto. Amén. Amén. Que muchas veces nos van a pensar, estábamos bien antes. Quizás en un momento pensamos, pero ya después cuando empezás a transitar este camino y decís, minga, no me vuelvo atrás ni por nada. No queremos volver atrás, no queremos volver a Egipto. Yo no quiero volver a Egipto. Cuando me tuve por volver en una de las prédicas, yo lo dije. Dios me habló claramente y me dijo, mirá, si te vas de aquí, el mal que te va a pasar acá, va a pasar así, la morirás. Haz lo que quieras. No, Señor, voy a hacer lo que vos querés. No voy a hacer lo que yo quiero. Durante mucho tiempo hice lo que yo quería. Ya nunca más comienzo a hacer lo que Dios quiere ahora. ¿Amén? Amén. Y ahora tenemos la Biblia para hacer lo que Dios nos manda, aprendemos a hacer lo que Él quiere y comenzamos a desandar este camino glorioso. ¿Cuántos de nosotros, viste, hacíamos lo que queríamos antes? Y empezar a obedecer cuesta, che. Solamente en el ejército por ahí se aprende un poquitito a obedecer. Pero acá obedecer para gloria, acá obedecer para victoria, acá obedecer para vida eterna es diferente. Acá aprendés a obedecer para vida eterna. ¿Amén? Acá aprendés a obedecer a tus líderes, acá comenzás a obedecer a la iglesia donde estás, acá comenzás a obedecer a la palabra que llega a este lugar, acá comenzás a humillarte, lo que no hacías antes. Acá te humillás, acá decís, reconozco a mi Dios y me sirve más este hombre que se humilla que aquel hombre que era orgulloso y vanidoso. Es mucho mejor. Hay mucha más promesa en el que se humilla que en aquel que se enaltece. ¿Amén? Amén. ¿No es hermoso, amado? ¿No es preciosa la palabra de Dios? ¿No es hermoso aprender a obedecer y a seguir este camino glorioso? ¿No es hermoso? Yo me regocijo en esto, realmente. Por eso me place, cuando vengo acá, de predicar esta palabra. Me urge predicar esta verdad. Mirá si voy a andar predicando de prosperidad y de paz. Por favor, me urge el cambio. Me urge, no solamente para mi vida, sino para tu vida, para la iglesia, para que la iglesia crezca. Si Abraham hablaba del pacto, estaba listo, che. Era desechado, ¿o no? Abraham fue rescatado de su buena manera de vivir. ¿Amén? Y para eso Dios instituyó a Abraham y le dio una nueva vida. Una vida nueva, una vida que ya no tenía que ver con el lujo. Tenía que ver con la humillación y la obediencia. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, 27 y después vamos al 12. 11, 27 de Génesis. Alabado sea Dios. Dice así la gloriosa palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo leemos. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos.
Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová, capítulo 12, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios. Quiero dejarle un cachito ahí para que entendamos el concepto de lo que Dios nos está hablando. En primer lugar, vemos, después de la Torre de Babel, después de lo que Dios hizo, confundió la Torre de Babel y confundió el vocabulario de toda la gente, o sea, el lenguaje. Ahí es donde nace el lenguaje diferente que vemos en cada lengua, en cada persona, en cada país. Allí se separaron por lenguas. Todo lo que se entendieron formando grupos, se separaron para ir formando naciones, en la Torre de Babel. Pero dice que hasta ahí todo iba mal. Entonces Dios quería buscar a un hombre que a través del linaje de ese hombre, de su descendencia, formara una nación santa. ¿Escuchaste? Una nación que se pudiera separar de todas las naciones. ¿De qué estoy diciendo? ¿Se pudiera qué? Separar. Escucha bien, amado. La separación con el mundo impío es una de las cosas fundamentales para el pueblo de Dios. Por eso la iglesia no se debe contaminar. Por eso la iglesia debe separarse de la forma y la vana manera de vivir. ¿Me estás escuchando? No podemos adoptar el sistema de este mundo, porque hemos sido llamados a ser separados. No podemos adoptar el sistema por el cual nosotros habíamos en otro tiempo vivido y estamos en esclavitud con el diablo. Dios nos llamó para separarnos de este sistema mundial. Dios nos llamó para separarnos de la forma de vivir de este mundo. ¿Me estás escuchando, amado? Dios nos llamó para que seamos como Abraham. Separación. Dios lo llama a Abraham. Y fíjate que lo dice, escucha bien. Pero Jehová había dicho a Abraham, y cuando dijo había dicho a Abraham, ya en Ur de los Caldeos se le había aparecido, porque allí también en el Nuevo Testamento habla de que en Ur de los Caldeos se apareció Dios, no solamente acá, sino en Ur de los Caldeos. Y en obediencia a su padre Taré, rescata a Abraham, lo saca de aquella tierra, se separan de donde vivían. Pero aún Abraham le pide específicamente a Dios que se separe. ¿Me estás escuchando? Amén. Cuando Dios llama, te llama a separarte de todo lo que te relacionaba con el mundo. Si hay algo que para Dios es importante, es que vos obedezcas. Que vos sepas que tenés que separarte. Y pero de papito, de mamita, mira, pará, primero está papito de arriba. Si papito y mamita vienen con vos, gloria a Dios, pero si no vienen, Dios te llama a algo. Dios te llama personalmente a vos. Dios te está llamando a vos, corre por tu vida, vos sos el llamado. Amén. Amén. Si luego viene la familia, como parte de la familia vino, gloria a Dios. Dice que cuando Dios llama a Abraham, no llamó a toda la familia, ¿llamó a quién? Porque iba a constituir por medio de Abraham padre de familias y de multitudes. Pero necesitaba llamar a un hombre que le obedeciera, a un hombre que dejara todo por Dios. Aunque no entendía nada. Escuchar, Abraham no era un entendido, Abraham dice que cuando salió de allí, salió sin saber a dónde iba. ¿Me estás escuchando? Cuando fuimos sacados de allá, y por eso digo, ¿cómo uno va aprendiendo a vivir a través de la palabra? Si yo te digo que yo conocía a Mapi, no conocía a Mapi, hermano.
por relación, porque teníamos una relación acá en Olavarría, pero no conocía a Mapi, ni tampoco sabía que cuando llovía no podía salir por 3 meses de aquel campo. Yo no sabía, y a lo mejor si hubiera sabido todo eso no iba. O sea que cuando yo salgo sin saber a dónde iba, me planta Dios en aquel lugar, y desde ese lugar, y vuelvo a decir, no me estoy comparando con Abraham, no vaya a pensar alguna y decir, este se la cree. No, no me creo nada. Soy el más chiquitito de todos. Por si alguno por ahí piensa que de quién se la cree. No, no me creo nada. Le doy gracias a Dios que me salvó. Y le doy gracias a Dios que inspira palabra de Dios, revela palabra de Dios para que vos la puedas tener también. Amén. Pero así como yo, vos también fuiste apartado. Porque por más que vos digas, bueno, yo tampoco me comparo con Abraham, pero fuiste apartado, fuiste arrancado, fuiste sacado del mundo impío pecador. Como hablábamos recién del hermano. Antes había orgullo. ¿Y eso de dónde viene? Del mundo, amado. El mundo se siente orgulloso, no sé de qué, pero se siente orgulloso. Se siente orgulloso de tomar, se siente orgulloso de ser el peor de todos. Eso es lo que éramos antes nosotros. Nos sentíamos, sin perdonar la expresión, nos sentíamos orgullosos de ser una porquería. Hasta que nos damos cuenta que ser una porquería era malo. Porque el llamado de Dios es fuerte. El llamado de Dios nos llama a un cambio total, pero también nos llama a separación. Amén. Nos llama a separarnos, amado. Acá dice la Biblia que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿O no? Amén. Vete de tu tierra y de tu... Ay, ¿cómo Dios va a separar a la familia? ¿Qué familia? Acordate siempre, amado, que acá hemos aprendido mucho la palabra. Cuando Jesús tenía familia, Jesús no tenía familia en la tierra. Tenía 8 hermanos. Tenía una madre. Y tenía un padrastro. Pero Jesús dijo claramente, ¿cuál es tu familia? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Vos sos mi familia. Yo no estarías acá. Vos sos mi familia. Porque estás escuchando esta palabra. Yo soy parte contigo, como familia. ¿Me estás escuchando? Yo dejé familia. Vos dejaste familia también. ¿Y cómo la dejaste? A lo mejor no la dejaste dejando tu tierra, pero la dejaste porque ya no podés tener la costumbre que tenías antes tu familia, ¿o no? ¿Cuántos han dejado su familia? Levanten la mano. Amén, amado. Viste que todos han dejado familia. Hemos dejado familia por Cristo, pero ese es el mandato. Quien no deja familia por Cristo, y acá entiéndaseme bien, familia que no están con Él. Porque el día, y estamos orando por ellos, el día que ellos también reciban a Cristo van a dejar para estar con nosotros. Amén. Porque ese es el fin de todo. Cuando Abraham, primero tenemos que entender algo. Primero tenemos que hacer lo que primero Dios nos pide. Primero dice, dejad, que después yo me encargo de lo demás. Pero primero vos obedecés. Si yo te llamo, obedecé. ¿Quién está llamando? Dios. Y si Dios te está llamando, obedecele. Primero tenías que salir, porque Dios te está llamando, ¿o no? Tenías que salir. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete, salí de ahí. Y de la casa de tu padre. Pero ¿cómo voy acá, papá? Señor, deja que primero entierre a mi padre. Deja que no muerto entierre a su muerte y vos venís conmigo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a elegir, amado? ¿A Dios o este mundo? Dejar que los muertos entierren a sus muertos. No es un llamado a dejar la familia, es un llamado a dejar lo que Dios te pide que deje. El pastor me dijo que deje mi familia, por eso no voy a la iglesia. No, amado. Tenemos que entender, por favor. Mirá, se ríen hasta los chicos entienden. Si no entiende lo grande es porque no quiere. No entiende el que no quiere. Y no oye el que no es el peor, el que es sordo. El peor sordo es el que no quiere oír. ¿Me está escuchando, amado? Gloria. Entonces dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. No sé todavía la tierra. Abraham no sabía la tierra, pero iba detrás de una promesa. Primero tuvo que obedecer.
Tuvo que dejar todo para ir detrás de la promesa. ¿Vos en qué promesa crees o te afirmaste? ¿Cuál es la promesa que vos te identificás con Dios? Primero, hacer lo que te pide Dios. La demanda que Dios te pidió para que seas acreedor de esa promesa, porque si no, esa promesa no está, va a estar siempre allí, pero no va a ser tuya. La promesa es tuya cuando vos aprendiste a la demanda de Dios. Dejá lo que Dios te pide que dejes. No sé lo que tenés que dejar, pero dejá lo que Dios te pide que dejes. ¿Amén? Amén. No nos aferremos a este mundo que se cae a pedazos. El que se aferra a este mundo se va a aferrar a un pedazo que va a caer para abajo. Hay que dejar todo por Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no tiene nada que ver con este mundo. La iglesia del Señor fue llamada a separarse de este mundo, del sistema actual de este mundo. Estoy hablando de todas las personas que tenemos que predicar el Evangelio, porque si no teníamos que salirnos de este mundo. ¿Me está escuchando? Como iglesia de Cristo, para que escucha bien, para que podamos nosotros ser escuchados por Cristo, tenemos que dejar las cosas que están ligándonos con el mundo. Nos guste, nos disguste, pero si no, tu tiempo va a ser más lento. Tu tiempo va a tardar más en que te des cuenta. Primero, la obediencia. Abraham no precisó entender. ¿Me estás escuchando? ¿Qué hizo? Obedeció. No entendió, obedeció. Este es el evangelio que nosotros predicamos siempre. Este es el evangelio de esta iglesia. Este evangelio es el evangelio de la obediencia, no del entendimiento. Hay muchos entendidos que todavía se van a ir para abajo. ¿Estás escuchando? Amén. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hay gente que está tan arraigada, amado, con su tierra, con su casa y con todo lo que tiene, que cree que eso le da seguridad. Eso no te da ninguna seguridad. Yo hasta el día de hoy no tengo lugar seguro en esta tierra. Estoy haciendo algo recién ahora. Pero tampoco me aferro a eso como un lugar seguro. No me aferro. Me aferré a Cristo y me aferro a Cristo. Tengo por seguro a Cristo. Si tengo a Cristo, tengo lugar seguro. ¿Dónde? En el cielo. ¿Amén? Gloria. Y acá viene la promesa. Y haré de ti una grande nación. Una nación grande. ¿Qué dice la Biblia? Haré de ti una nación grande. Gloria. Este es el mensaje claro. Y dice, y te bendeciré. Fíjate la promesa. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Wow. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que no le tenés miedo a lo que te maldicen. No, le tienes que tener lástima. Orá por ellos, porque son malditos de Dios. ¿Y qué maldito de Dios? Wow. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vos haces lo que vos quieras, pero es importante en este tiempo recibir la bendición de Abraham, el padre de la fe. El que obedece recibe las bendiciones de Abraham. El que deja todo por el reino recibe las bendiciones de Abraham. Atrapá las bendiciones de Abraham, pero acordate la demanda. Siempre está la demanda. Y entonces vas a ser acreedor de estas promesas. Gloria. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Quiere decir que obedeció, ¿verdad? Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, escucha bien, cuando sale Abraham no sabe dónde va, pero a medida que iba avanzando, Dios le iba mostrando hacia dónde tenía que dirigir sus pasos. No sabemos nosotros bien a ciencia cierta todo lo que está delante nuestro, pero si andamos sus caminos, Él nos va mostrando por etapas cómo debemos seguir andando. Es importante, amado,
aferrarnos a la palabra para saber que todo esto está escrito para que nosotros lo tomemos. Todo esto está escrito para que nosotros aprendamos a vivir. Muchas veces, muchas personas se aíslan tanto que hacen un templo de su casa, pero no un templo para bien, un templo para mal. Se aíslan totalmente. La iglesia de Jesucristo, con los hermanos en Cristo, no se tiene que aislar. Y menos los que están recibiendo la misma palabra. Yo no hablo de los que no reciben palabra por ahí, porque hay gente que no quiere escuchar esta palabra. Hay gente que quiere fácil, cree que consiguiendo eso fácil puede llegar a lo mismo, como muchos dicen, todos los caminos llevan a Roma. No, amado. No todas las palabras te llevan a Dios. Solamente la verdadera palabra de Dios te lleva a Dios. ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios que cuando salieron ellos, entonces salieron sin saber dónde, pero Dios les fue diciendo hasta dónde tenían que ir. Y fíjate que si vos lees toda la historia de Abraham, vas a darte cuenta cómo Dios iba marcando cada etapa de su vida. Pero si hay algo que yo quería hacer hincapié es en la separación del creyente con el mundo. Nada tenemos que ver con este mundo ya. Nada tenemos que ver, por el contrario, tenemos que aborrecer el sistema, la forma, la doctrina de este mundo. ¿Estás escuchando? Amén. Vamos a ir al Nuevo Testamento, porque muchos dirán, pero ¿y qué dice el Nuevo Testamento con respecto a la separación? Libro de 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 14 en adelante. 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Los incrédulos, quiero que te des cuenta, no es solamente la incredulidad del mundo. Algunos que llamándose cristianos son incrédulos, no tenemos nada que ver con ellos. ¿Está escuchando? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Creo que es bastante polar la cosa, ¿no? Está polarizado. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y Él será mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos. ¿No dice eso también en el Nuevo Testamento? ¿Cambió Dios en algo? No, lo que pasa, pastor, que hubo cambio. No hubo cambio, hermano. En la humanidad hubo cambio, pero no en Dios. El Dios nuestro sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y no hay sombra de cambio ni variación en Él. Por lo tanto, tenemos que tener ese conocimiento de Dios, primero, por medio de la obediencia, adquirís el conocimiento. Aunque no entiendas, obedece. Te va a ir bien. Vas a ser acreedor de las promesas del Señor. Dice entonces, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y Él será mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? El Señor. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es hermosa la palabra de Dios. Es preciosa la palabra de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Si hay algo que a Dios le agrada, entonces es que de una vez nos identifiquemos. O estamos con Él o no estamos con Él.
Porque dice claramente la palabra, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Porque luego dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Antes era una injusticia, ahora somos justicia. Y la injusticia con la injusticia no va. ¿Amén? Amén. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay comunión? No hay comunión. Si nosotros somos luz, ¿qué tenemos que ver con las tinieblas? ¿Por qué vamos a querer asociarnos con las tinieblas? ¿Por qué vamos a querer contaminarnos con las tinieblas? Dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? El diablo. No hay comunión, amado. O estamos con Cristo o estamos con el diablo, con Belial. Por eso el profeta decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si estás con Cristo, adorar a Cristo. Si estás con Belial, adorar a Belial. Es claro, es muy claro. Por eso Dios llamó a apartarse. No es un capricho de Dios, es lo que te sirve a vos. Dios no precisa salvación, la precisas vos. ¿Me estás escuchando? Amén. Nosotros precisamos la salvación. Dios no precisa nada de nosotros. Dios no precisa que le demos una manito. Nosotros necesitamos de Él. A veces por ahí nos dice, pastor, yo voy a ir a la iglesia y vas a ver lo que va a hacer cuando yo vaya. Hermano, ¿a quién le conviene que vengas a la iglesia? ¿A mí? ¿A Dios? Al que promete venir, a ese le conviene venir. Porque yo no me beneficio y Dios menos. Nosotros somos los beneficiados cuando obedecemos. Tenemos que entender esto. A veces hacen promesas de venir a la iglesia como si me vayan a favorecer en algo. La salvación viene por la obediencia. Y no buscamos otra cosa, amado. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, ¿o qué parte es creyente con el incrédulo? ¿Qué puedes compartir con un incrédulo, amado? ¿De qué vas a hablar? Si le puedes predicar el Evangelio, gloria a Dios. Pero si te vas a poner a hablar de las cosas que ellos no creen, ¿de qué te sirve hablar de eso? Vos haces lo que vos quieras, porque yo no te obligo a nada. Yo vengo a predicar el Evangelio para que vos puedas entender y te puedas salvar. El propósito de estar aquí en este lugar, en obediencia, como te dije, en obediencia a Dios, después de que fui rescatado de la buena manera de vivir, es estar en este lugar predicando la verdad. Y todo aquel que escucha se va a beneficiar de esta verdad. ¿Amén? O sea que yo no me beneficio de que vos te salves. El que se salva es el que se beneficia. Yo tengo que obedecer a Dios predicando la palabra de Dios, y ay si no lo hiciera. Sé cuál es mi lealtad hacia Dios y mi obligación para con Dios y la demanda de Dios. Cuando Él me llamó para esto que estoy haciendo hoy, predicándote el Evangelio de Cristo. Para eso estoy, para eso he sido constituido ministro de este Evangelio, para predicar esta verdad. Y no voy a predicar otra que no sea la verdad de Cristo. Porque temo a Dios, porque amo a Dios y porque he aprendido a conocer a este Dios maravilloso un poquito más. Ojalá pudiera conocer más todavía. Y Dios quiera que vos puedas conocer más a Dios. Pero a través de la obediencia vas a ir conociendo a Dios. A través del caminar con Dios. A través de la búsqueda. A través de la obediencia. A través de la separación de aquellas cosas que todavía las tenés como baluarte. Hay muchos que creen que porque mantengas una amistad con el mundo, eso te va a beneficiar. No te beneficia en nada. Al contrario, te quita méritos delante de Dios, te quita puntos delante de Dios. Si no, no lo diría acá la Biblia. ¿Viste que no lo dice el pastor? Lo dice la palabra de Dios. ¿Viste que lo que yo estoy hablando no lo digo yo por mi cuenta, sino porque está escrito?
Entonces eso es lo que tenemos que entender, amado. No te vengo a hablar de mi vida, de mis experiencias, te vengo a contar mi testimonio de cómo Dios hizo en mi vida y cómo Dios puede hacer en tu vida y cómo Dios quiere hacer en tu vida. ¿Amén? Y todas las cosas, cuando las hacemos bien delante de Dios, los primeros que se benefician son los que tenés a cargo. Los que no pueden tomar decisiones por sí mismos. Estoy hablando de los que tienen chicos chiquitos. La Biblia dice, hay de aquellos que estén creando hijos en aquellos tiempos. ¿Es para asustarse? No. Es para que te alerta, porque los que están con Cristo van a saber cómo criarlos. Los que reciben palabra de Dios van a saber qué hacer. Hay de aquellos que no escuchan a Jesús, que no escuchan la palabra. Hay de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Hay de aquellos que siguen este evangelio a medias. Entonces ellos van a hacer sufrir por sus hijos, porque sus hijos van a ser arrebatados y ellos no. Hay de aquellos que todavía creen que se van a salvar porque están en la iglesia. Podés estar aquí, pero si tu corazón no está aquí, si tu corazón no obedece a la palabra, si tu oído oye pero no obedece, no sirve de nada, amado. Es tiempo de obediencia, es tiempo de búsqueda de Dios. Es tiempo que nosotros nos robamos de verdad a Dios con todo el corazón. La Biblia, la palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos andar. ¿Somos la iglesia del Señor? Bueno, apoyémonos en esa escritura. Obedezcamos esa escritura. Porque si no, no somos la iglesia del Señor. ¿Cómo reconocemos la iglesia del Señor? Cuando obedece a la palabra de Dios. Cuando camina en la verdad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Podrá un hombre caminar si no tiene la lámpara? ¿Podrá un hombre en este mundo de oscuridad caminar si no tiene la lámpara encendida, que es la palabra de Dios? No, amado, va a tropezar, va a caer y va a morir. Mas en este mundo de tinieblas, quien anda a la luz de la palabra tiene la luz y la vida eterna. Puede andar por cualquier lado, porque hay una promesa de Dios. Jesús dijo que Él iba a ir con nosotros a cualquier lugar donde nos dirigiéramos, si la palabra de Dios estaba en nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra. No se puede tropezar si andamos en la luz de la palabra. La iglesia que no sigue la palabra de Dios, la iglesia que está acostumbrada a vivir de otra, no es la iglesia del Señor, amado. Hay iglesias que se dicen que es de la iglesia del Señor. Ponen a Jesucristo chiquitito y la pareja de pastores bien por encima, allá con fotos, sonriendo. Esa no es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia de el hombre y la mujer que están en la foto. Y ahí no está Jesús. Eso para que no te olvides y puedas identificar. Algunos dicen, che, ¿cómo voy a identificar la iglesia? Fíjate bien la portada de la iglesia nomás. Investiga un cachito para qué lado predica. Y enseguida te vas a dar cuenta si es del Señor la iglesia o no es del Señor. Amén. Amén. Tenemos que aprender a identificar en este tiempo la iglesia, la casa de Dios. Es necesario, amado, andar en obediencia a la luz de la palabra. No te estoy diciendo obediencia a mí, a la luz de la palabra. Obediencia a la palabra. Sujetate al consejo de Dios, a la palabra. Entonces vas a ser acreedor de todas las promesas. Gloria a Dios. Hoy tenemos la cena del Señor. Ustedes saben que participar de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí. Entonces no es juguete el estar enderezando nuestros pasos. No es simplemente un capricho del pastor de que vamos, no, lo del pastor Muratore sí, no es la iglesia del pastor Muratore, amado. Esta es la iglesia del Señor. Yo tengo el privilegio inmerecido de estar predicando en este ministerio. Pero en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, yo tengo el gusto de predicar en la casa del Señor. Para mí eso es glorioso.
Y vos creo que tenés que sentirte bien sabiendo que estás en la casa del Señor. No en la casa del hombre, no en la casa del pastor. El pastor sin Cristo no es pastor. Y la casa sin Cristo no es casa de Dios. Entonces tenemos que entender, esto es clarito. Tenemos el privilegio de estar en este lugar escuchando palabras de vida, palabras que sanan, que salvan, que da vida. Palabras que obedeciendo somos acreedores de todas las promesas de nuestro Señor. Pero hay algo que tenemos que hacer, obedecer y no pretender engañar a Dios. De Dios nadie se burla. ¿Amén? De Dios nadie se burla. Tarde o temprano llega. Y cuando llega, lloramos, pataleamos, sufrimos y después comenzamos a decir, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no hice caso si llegaron palabras de Dios? ¿Por qué no fui obediente a la voz de Dios? Entonces es lindo obedecer, ¿verdad? ¿Cuesta? Claro que sí, pero hay que obedecer. Hay que estar firme con la palabra que está llegando. Palabras de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. También dice, yo he venido a destruir las obras del diablo. ¿Qué tal? Mirá qué abogado tenemos. Mirá qué rey de rey, señor de señor tenemos. Yo no lo dejo por nada, no sé vos, pero yo estoy aquí por eso. Yo no sé qué va a ser de tu vida. Yo sí sé que si obedezco y obedeces, el porvenir que tenés por delante es venturoso, tremendamente maravilloso. Cuando Abraham sale de su tierra, dejando su tierra, no se conformó con dejar su tierra, dice que caminó durante mucho tiempo, pero ya no esperaba nada de este mundo, estaba esperando la tierra del cielo, la nueva Jerusalén. Él se apoyó más en esa nueva tierra. Y todos nosotros esperamos esa nueva tierra. No esperes aquí en la tierra algo, como están predicando para este mundo. Están predicando que te hagas rico, aunque no te hagas rico. Pero bueno, están predicando sobre eso para quedarte acá. No, amado. No es para quedarnos acá. Dios nos está preparando para algo más. Para ser arrebatados, quitados de aquí cuando venga la ira del Señor. Grande y terrible. Para eso te estás preparando. Para eso Dios envía palabras, para que te prepares, porque el día de la ira grande del Señor vendrá y nadie lo podrá detener. Y quiero decirte algo más. Cuando Enoc predicó sobre la ira venidera de Dios. Cuando Noé predicó sobre la ira venidera de Dios. Se tardó algo para algunos, pero llegó la ira venidera de Dios y murieron todos ahogados. ¿Por qué esperar si Jesús dijo como en los tiempos de Noé iba a ser? ¿Va a escapar alguno? Por túneles. Así se han ido las estrellas y allí te bajaré, dice el Señor. No hay escapatoria. La única forma es a través de esta palabra, a través de este consejo, a través de lo que Dios está mandando. Fuiste llamado, sos un privilegiado. Solamente falta algo para certificar ese llamado. Obediencia. ¿Qué es lo que más cuesta? Obediencia. ¿Qué es lo que te falta? Obediencia. Obediencia y completar la obra en Cristo Jesús. Viene el Señor, te vas con Él. ¿No es mejor eso? La obediencia es mejor que 1000 sacrificios. Y prestar atención mejor que todos los corderos engordados y grasa de cordero engordado y sacrificio de cordero engordado. Amado, prestar atención y obediencia. Ya fuimos llamados, estamos en un buen lugar. ¿Qué está demandando Dios? Obediencia. Obediencia. ¿Estás obedeciendo? Pregúntatelo, amado. No pido que me lo respondas, pregúntatelo vos mismo. ¿Estoy obedeciendo conforme a las palabras que vienen en este lugar? ¿Obedezco lo que me place y lo que no me place? Ya algún día yo te obedeceré. No, algún día puede ser nunca. Amén, amados. Oramos al Señor y pasamos a tomar la cena del Señor. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias en este día por sobre todas las cosas por tu palabra que tú nos hablaste hoy.
Como siempre, Señor, venimos sujetos a tu consejo, a tu palabra, como tú le quieras traer, porque cada palabra tuya, Señor, ordena nuestros pasos, nuestro caminar, nuestro andar en este mundo, que cada vez se hace más difícil, porque las tentaciones, las pruebas, las luchas, las contaminaciones son cada vez mayores. Hay confusión en el mundo, y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No saben, no tienen parámetros morales y espirituales, y tú nos arrancaste de allí para obediencia, para obedecer, para estar contigo. Nos plantaste en una tierra nueva, nos plantaste, oh Dios Santo, en el jardín de Edén, cuando estábamos apartados de ti, cuando éramos enemigos tuyos, Dios mío, y hacíamos lo que queríamos y todo lo malo. Mas tú nos llamaste, tú nos atrajiste con tu bien, y hoy nos enseñas por el camino por el cual debemos andar. Padre, quiero darte gracias. Padre, no merecíamos esto que hoy tenemos. No, Señor, no lo merecíamos. Pero gracias a tu amado Hijo, unigénito, el unigénito Hijo de Dios, oh, el más grande entre todos los grandes, el más inmensamente grande, que no hubo, no hay ni habrá otro como Él. Él nunca jamás, Él es Dios, Él es Dios, y le adoramos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Aceptamos las correcciones, porque son para acomodarnos en el verdadero camino. Tú nos dijiste, no se apartará nunca este libro de la ley, y de día y de noche meditarás en él. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que todo te salga bien. Oh amado Dios, tus consejos son refrigerio, tus consejos son lo más maravilloso que podemos recibir. Tu consejo en este tiempo es lo más precioso que podemos recibir. Por eso estoy agradecido. Una vez más te digo gracias, inmerecidamente gracias por estar contigo. Gracias por sostenernos con tu palabra. Gracias por marcarnos el camino. Gracias porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado, Dios, nos infundirán aliento, y en la casa de nuestro Padre moraremos por largos días. Oh, gracias. Te ruego por la gente que oye, te ruego por la gente que también va a escuchar por medio de vía internet, por la radio, o por todos los medios posibles por el cual tú nos diste. Te ruego por cada vida que ha abierto el oído para escuchar y que se atreve a decir como Abraham, dejaré todo por ti, Señor. Me encaminaré a la verdad, aunque me cueste, lo haré. Iré por donde tú me mandas que vaya. Haré lo que tú me demandes que tenga que hacer. Cargaré con mi cruz y te seguiré, Señor. Te seguiré, Señor. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mira esta congregación, mi Señor. Yo quiero agradecerte por ella. Tú sabes que oro por esta congregación, que oro también por Israel. Tú sabes que oro por Israel, que bendigo a Israel. Tú sabes que oro por esta ciudad de La Barriga, que la bendigo. Tú sabes también, Señor, que oro por esta nación argentina, tierra privilegiada, tierra soñada, tierra de abundancia. Oh Dios mío, donde fluye la leche y la miel, tierra de bendición. Perdona esta nación cuando te hemos ofendido, cuando no te hemos obedecido, cuando hemos tomado caminos diferentes. Perdónanos y bendice esta nación por amor de tu nombre, por amor de ti mismo, Señor. Bendice esta nación argentina, esta nación donde tú permitiste que naciéramos, esta ciudad que por adopción, como Abraham, nos trajiste a este lugar. Oh Dios mío, tierra que fluye leche y miel,
tierra de la barriga que fluye leche y miel. Bendícela, Dios mío, envuélvela en tus mantos, en tus brazos, cobíjala. Te pedimos perdón por esta ciudad, cuando la hemos contaminado con tanta maldad, con tanta ignorancia. Perdona, Dios, a los pastores que no se han sometido a tu voluntad, a un pueblo que no quiso escuchar la verdad, pero que ahora, Dios, seguramente tú abrirás los oídos, destaparás esos oídos y tu palabra entrará y tu palabra hará, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta tierra que fluye de tu miel. Bendícela, Padre mío. Bendice a tu pueblo, que queremos obedecerte, que queremos andar en tus caminos. Bendice el templo por el cual hemos soñado, no con sueños de esta tierra, no con sueños humanos, sino que nos hemos permitido soñar con sueños del cielo, con sueños de salvación, con sueños de bendición. Oh Dios Santo, en tus manos depositamos todos estos ruegos. Nosotros mismos nos sometemos bajo tu autoridad y tu señorío, para que tú, Señor, con todas tus determinaciones, nos guíes por el camino que debemos andar, como guiaste a Abraham y como guiaste a Moisés. Así, Señor, guíanos a nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta hora. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.